Donald Trump no cesa en su intención de anexionar Groenlandia a Estados Unidos y pide a la OTAN que colabore con él para conseguirlo. Dinamarca, entre tanto, refuerza la presencia militar en la isla y la Unión Europea trata de convencer a la Casa Blanca de que por la vía diplomática también puede conseguir sus intereses en Groenlandia. Empieza Europa 2026. Greenland is very important for the national security. Les Européens ont une responsabilité particulière. To explore if we can find a common way forward. I'm not getting your mic. The President of the United States, the medal of the Nobel Peace Prize. Cuando dejamos que se deteriore la democracia en cualquier país, nunca sabemos cómo va a ser el desenlace. Portugal vota este domingo para elegir a su nuevo presidente en los comicios más reñidos en los últimos 40 años. Todo indica que habrá que ir a una segunda vuelta por primera vez desde 1986. Dinamarca enviará tropas a Groenlandia, Alemania, Noruega, Francia y Suecia también enviarán efectivos. Copenhague reconoce que la visita de una delegación del gobierno danés a Washington no ha servido para que Trump cese en su intención de ocupar la isla ártica. Ha sido una semana muy intensa en lo diplomático aquí en Dinamarca. Comenzó el miércoles con todos los ojos puestos en la reunión que tuvo lugar en Washington entre los ministros de Exteriores groenlandés y danés, el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente Vance. Esa reunión fue un fracaso, pero al menos sirvió para rebajar las tensiones, ganar un poco de tiempo y crear un grupo de trabajo de alto nivel entre groenlandeses, daneses y estadounidenses que debería servir para tratar de buscar una salida negociada a esta crisis. El viernes visitaron Copenhague. Una serie de congresistas estadounidenses decían que lo hacían en solidaridad con Groenlandia y que lo que piensa el presidente Trump no es lo que piensa la mayoría de los estadounidenses. Se reunieron con la primera ministra danesa, también con su homólogo groenlandés y, según decía uno de los senadores que visitó la ciudad, lanzaba un mensaje a la población que vive con bastante inquietud todo esto. Decían: todo esto pasará. Pero de momento Trump no se mueve de su posición y sigue diciendo que quiere hacerse con Groenlandia. A pesar de los viajes, reuniones, declaraciones y propuestas desde Groenlandia, Dinamarca o Europa en general para que el diálogo y la diplomacia funcionen, Trump sigue R que R con comprar la isla. Por seguridad nacional. Es su problema, responde a las palabras del primer ministro de Groenlandia, diciendo que prefieren pertenecer a Dinamarca que a Estados Unidos. Nada le convence, y varios países europeos se han empezado a movilizar. Han mandado grupos de soldados a Groenlandia. No es un gran despliegue militar, pero es un gesto simbólico en uno de los momentos más graves para la OTAN. Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, Francia se han comprometido en la misión Resistencia Ártica. Ya ha habido otras operaciones de ejercicios militares antes, pero esta vez llega con mensajes como el de Macron. Les Européens ont une responsabilité particulière. Los europeos tienen una responsabilidad particular sobre Groenlandia. Había algo de esperanza en la reunión de los ministros de Exteriores danés y groenlandés en la Casa Blanca, pero la conclusión de ese encuentro no tiene nada que ver si se escucha a un lado. Se creará un grupo de trabajo para avanzar en una posición común, o al otro. El grupo de trabajo tratará las cuestiones técnicas para la adquisición de Groenlandia. El titular de uno de los diarios daneses al día siguiente de esa reunión no puede ser más claro. El desastre se ha evitado. Por ahora. La seguridad en el Ártico preocupa a la Unión Europea. Es el mensaje de Ursula von der Leyen, que asegura estar en contacto permanente con las autoridades danesas. Bruselas quiere convencer a la Casa Blanca de que por la vía diplomática también puede conseguir sus intereses en la isla, más presencia militar y más recursos naturales.
Bruselas está en estrecho contacto con Dinamarca y dice que apoyará a Groenlandia política y económicamente. Así se lo han trasladado. Pueden contar con nosotros. Ese ha sido el mensaje de la presidenta de la Comisión Europea a los groenlandeses frente a las insistentes presiones de Trump. Greenland can count on us politically, economically and financially. La seguridad en el Ártico es ante todo una cuestión de la OTAN, dice, pero también es importante para la Unión Europea, que quiere explorar la vía diplomática para intentar llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense. Seguiremos trabajando por la seguridad en el Ártico con nuestros aliados, including the United States. También con Estados Unidos. El Ártico es una prioridad para la OTAN, ha dicho el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que esta semana se ha pronunciado después de varios días de silencio. Tenemos que trabajar juntos, ha dicho, es lo que estamos haciendo, y ha evitado criticar las amenazas de Trump. Que está haciendo, dice, un buen trabajo en la alianza. Rusia niega tener planes agresivos para Groenlandia y califica de inaceptables las acusaciones sobre supuestas actividades militares de su ejército en torno a la enorme y estratégica isla danesa. Para el Ministerio de Exteriores, la amenaza rusa es solo un mito promovido durante años precisamente por Dinamarca y por otros países de la Unión Europea y de la OTAN. Un mito, dicen, que incluso Washington utiliza ahora para justificar sus reivindicaciones sobre Groenlandia. Mejor sería, sostiene Moscú, que no culparan a terceros de desavenencias propias entre países de la Alianza Atlántica. Trump ha llegado a decir que si ellos no toman la isla lo harán Rusia o China, a los que ha acusado de tener destructores y submarinos alrededor del territorio autónomo danés, algo que Copenhague ya ha negado. Los 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo y riquezas subterráneas de Groenlandia no están en venta, pero en Estados Unidos le han puesto precio. Estas son las opciones para hacerse con la isla por las buenas, en palabras de Trump. En realidad no es más que un gran acuerdo inmobiliario, lleva repitiendo el presidente desde que puso sus ojos en Groenlandia. ¿Cuánto costaría esa operación? Según el American Action Forum, la compra de tierras y casas, tomando como referencia los precios de la vivienda en Islandia, lo más semejante, rondaría los 3 billones de dólares. Segunda opción, considerar el precio en función del gas y las codiciadas tierras raras de Groenlandia. Esos yacimientos están valorados en unos 4,4 billones de dólares, pero según Reuters, debido a las limitaciones del clima hostil y a la falta de mano de obra e infraestructura, la operación podría salir por 186.000 millones. El problema aquí, según Mikkel Runge Olesen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales, es que el propio gobierno groenlandés ha llamado a empresas estadounidenses para que exploren el territorio, pero con pobres resultados, porque el negocio no les interesa. Por último está el criterio militar, también esgrimido por Washington. Estados Unidos ya tiene una base de sus fuerzas espaciales en el centro de Groenlandia, y podría abrir más. La seguridad no tiene precio. Habría una cuarta opción, donde tampoco entra en juego el dinero. Que todo esto no sea más que un movimiento expansionista, puro imperialismo, para hacer América grande otra vez, apunta el analista Runge Olesen. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con eso? En el siglo XXI todavía no se ha abierto ningún mercado para comprar o vender países y territorios. La legislación internacional no contempla ese negocio. Pero Trump ya ha dicho que esas leyes no le importan porque a su poder solo lo limita él mismo. Groenlandia es ahora mismo el tema más importante que está sobre la mesa en una agenda que está marcando Donald Trump, pero la Unión Europea no deja de mirar a otros conflictos, especialmente a Ucrania. La Comisión ha propuesto que del préstamo de 90.000 millones, 60.000 se destinen a apoyo militar. Los ataques rusos se recrudecen cada día y esta semana se han dirigido hacia las instalaciones energéticas. Casi el 70% de la capital, Kiev, está sin luz y sin calefacción en pleno invierno, con temperaturas que llegan a los 20 grados bajo cero. Es un vagón, pero este tren no va a ninguna parte. Hasta aquí se acercan los ciudadanos de Kiev que se han quedado sin luz ni calefacción a refugiarse del frío, en el invierno más duro desde que empezó la guerra. Los llaman los trenes invencibles. Los misiles y drones rusos han seguido destruyendo esta semana infraestructuras eléctricas.
y Zelensky ha declarado la emergencia energética, lo que supondrá levantar los toques de queda en algunas zonas de la capital. Allí se ven cada vez más tiendas de campaña como estas, otro refugio para beber té caliente, cargar el móvil o calentarse un rato antes de volver a casa, donde las temperaturas pueden ser de hasta 14 grados bajo cero. Katerina lleva desde la semana pasada sin luz, sin calefacción y sin agua. Irina dice que se ha congelado todo y que es muy difícil reiniciar el sistema en su casa. Natalia se ha planteado incluso irse al campo. Los generadores no dejan de funcionar, noche y día. Y tampoco hay descanso para quienes reparan las instalaciones. Pero mientras Rusia siga atacando y la nieve siga cayendo, los ucranianos seguirán subiendo a estos trenes sin destino. La Unión Europea también mira con preocupación a Irán. La represión a los manifestantes no cesa y crece la tensión entre el régimen de los ayatolás y Washington. Varios países europeos, entre ellos España, han pedido a sus ciudadanos que abandonen el país. La represión del régimen ha sido tan feroz, cuentan los propios iraníes, que nadie se atreve a salir a las calles a protestar. El país sigue incomunicado, no funcionan los teléfonos, tampoco internet, y seguimos sin saber el número oficial de manifestantes asesinados. Mientras algunas ONGs hablan de más de 3.000, los que han salido a Turquía para poder comunicar con el exterior dan una cifra mucho más alarmante, 12.000 muertos. Unos cruzan la frontera, otros lloran a sus muertos y tienen suerte porque, según algunos periodistas, las autoridades no permiten en muchos casos la identificación de cadáveres. La ONU, que reunió de urgencia este jueves a su Consejo de Seguridad, llamaba a la contención poco después de que el ministro de Exteriores iraní lanzara un mensaje claro. Entre la guerra y la diplomacia, esta última es la mejor opción, le espetaba a un Donald Trump cuyo ímpetu invasivo parece haber amainado. Fuentes muy importantes nos informan de que las muertes han cesado y esperamos que sea cierto, decía este miércoles. La posibilidad de que Trump nos ataque es alta porque ese hombre no está estable mentalmente. Lamenta este ciudadano que, como la gran mayoría, no tiene ni para comprar comida, se queja este otro. Porque no olvidemos que fue este el origen de las protestas, una inflación del 42% y una pérdida de valor de la moneda, el rial, de casi el 70%. La posición de España está clara, también la del resto de la Unión Europea. En Francia, Alemania, Reino Unido e Italia siguen las protestas por la brutal opresión del régimen de Jamenei. Y en algunos países como Georgia piden a gritos el regreso de Reza Pahlavi, hijo del último Shah derrocado en 1979. Portugal vota este domingo para elegir a su nuevo presidente en los comicios más reñidos en los últimos 40 años. Todo indica que habrá que ir a una segunda vuelta por primera vez desde 1986. Nunca habían concurrido tantos candidatos, 11, entre ellos solo una mujer, la excoordinadora del bloque de izquierda Catarina Martins, a la que las encuestas no dan ninguna opción. Los tres favoritos son André Ventura, el líder del partido de ultraderecha Chega, que ha protagonizado una campaña de claro tinte racista y xenófobo. Según la última encuesta, contaría con el 24% de los votos. En empate técnico le sigue el exsecretario general del Partido Socialista, Antonio José Seguro, el único representante de izquierdas en la terna de favoritos. Y a cierta distancia, João Coutinho de Figueiredo, el expresidente de Iniciativa Liberal, una formación a la derecha de los conservadores del primer ministro Luís Montenegro. En Portugal el presidente no tiene funciones ejecutivas, pero como jefe del Estado se espera de él que ejerza un poder moderador entre instituciones y formaciones políticas. Un cargo que ha ejercido durante la última década el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que termina su segundo y último mandato. Con intervenciones públicas casi diarias, su naturalidad ha acercado el cargo a la calle y ha avisado reiteradamente del peligro de que el gobierno cediese ante las exigencias de la ultraderecha, ahora segunda fuerza del país. También ha disuelto el Parlamento 3 veces en un lustro, lo que le ha ganado algunas críticas internas por exceso de intervencionismo. Si ningún candidato consigue la mayoría de votos válidos, Portugal irá a segunda vuelta el 8 de febrero. Más de 340 millones de europeos llevamos ya 24 años con el euro en nuestros bolsillos y en general estamos contentos con la moneda única. De hecho, el último Eurobarómetro marcaba récord histórico de apoyo. En la zona euro somos ya 21 países con la reciente incorporación de Bulgaria.
Si vives en Sofía, la capital de Bulgaria, es difícil no saber cuántas leva, su moneda hasta ahora, es un euro. 1,955. La cifra está por todas partes, hasta en los mismos asientos del metro. Sus ciudadanos, como los de todo el país, llevan ya 15 días sacando euros de los cajeros, comprando en las tiendas con euros, cobrando las pensiones en euros y haciendo cola en el Banco Nacional para cambiar la moneda. Es mi cuarto intento de cambiar la moneda, a ver si hoy lo consigo. En mi banco no me las cambiaban. La leva y el euro solo convivirán hasta el próximo 31 de enero. Y el Banco de Bulgaria ha decidido abrir todos los sábados de este mes para facilitar el cambio. Los búlgaros están muy divididos sobre la moneda única. Más o menos la mitad creen que les perjudicará con una subida de precios. Quiero que me devuelvan la moneda búlgara. Algunos se resignan. Hemos pasado ya por muchas cosas, también superaremos esto. Ellos se acaban de incorporar a la eurozona, pero los que llevan más años con el euro sí lo ven muy positivo. En el último Eurobarómetro, el euro ha batido récord histórico con casi el 80% de apoyo. Y son los más jóvenes los que lo ven mejor. La encuesta, además, tiene alguna curiosidad, como que 6 de cada 10 personas están a favor de eliminar las monedas de 1 y 2 céntimos, monedas aún brillantes en las cajas registradoras de Bulgaria. España también construye Europa desde el Congreso de los Diputados. Aquí las normas y directivas europeas se convierten en leyes nacionales que influyen directamente en la vida diaria, como la movilidad y los derechos laborales y familiares. La responsabilidad civil de los patinetes eléctricos es una de las normativas aprobadas, pero también la compensación a pasajeros en vuelos que han sido cancelados o que han sufrido retrasos, o la famosa directiva sobre paternidad y conciliación, que también viene de Europa. Casi la mitad de las leyes aprobadas en España en 2025 tiene su origen en Europa, según el informe de la Oficina del Parlamento Europeo, que analiza su impacto tras 40 años de adhesión. Casi 7.000 normas que hoy existen y que han sido aprobadas en estos 40 años en España a través del Congreso de los Diputados o a través de decretos leyes por el Consejo de Ministros provienen de adaptación de decisiones que se han tomado en Europa en temas de libre circulación. Claro, imagínate en estos últimos 40 años de medio ambiente, de competitividad, de protección de derechos del consumidor. El año pasado, las Cortes aprobaron 29 leyes, 13 siguen directrices comunitarias y 5 transponen normas o reglamentos de la Unión. El resto se ajusta al marco normativo marcado desde Bruselas. Cuando algo se aprueba en el Congreso, todos entendemos que viene de aquí, que se ha debatido y aprobado entre los diputados, y no, en numerosas ocasiones es una transposición, es una adaptación de decisiones que se han tomado allí en Bruselas y que es exactamente la demostración de cómo la Unión Europea nos afecta a los ciudadanos. De cara a 2026, España tiene aún 101 leyes pendientes de transposición, 51 dentro de plazo y 50 ya fuera de él. Un desafío que seguirá marcando la agenda legislativa del próximo año. People of Bolívar are giving back to the heir of Washington a medal, in this case the medal of the Nobel Peace Prize. María Corina Machado ha venido a la Casa Blanca dispuesta a cortejar a Donald Trump. Le ha ofrecido su medalla, su premio Nobel de la Paz, ese premio que él tanto ansiaba, por mucho que sea un ofrecimiento simbólico, porque el comité del premio ya ha dejado muy claro que el galardón no se puede transferir de una persona a otra. Y al salir del encuentro ella ha dicho que ha sido excelente, pero sin dar más detalles, y no ha querido responder cuando le han preguntado si Trump le ha dado su apoyo. Ha sido el primer cara a cara entre los dos en un momento muy delicado para la oposición venezolana, justo cuando están reclamando un papel en la transición política en su país. Después de capturar a Nicolás Maduro, Donald Trump dijo que Machado no tiene el apoyo del pueblo y su portavoz dice que su opinión no ha cambiado. Hacía falta el respaldo decidido de los Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí en este análisis? La gente, el pueblo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros representamos. La legitimidad y la garantía de una transición ordenada que tiene que tener el respaldo del pueblo de Venezuela. We're going to be great for Venezuela, great for our country. We're taking in millions and millions of barrels of oil. Aquí hay una presidenta encargada
y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. We need Greenland from a national security situation. Esta semana charlamos con la nueva presidenta del Club de Madrid, el foro internacional más importante de exmandatarios, también expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Usted es buena conocedora de la realidad política social de toda la región de América Latina. Hace 2 semanas conocimos uno de los mayores acontecimientos más relevantes políticos en Venezuela, con la irrupción de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro. Donald Trump mira ahora a México, mira a Cuba, con una situación pues, muy similar a la de Venezuela. Con su experiencia, ¿qué futuro a medio o corto plazo cree que puede haber para esa región? El evento efectivamente fue un evento que, si bien lució sorpresivo, de alguna manera era una crónica anunciada. El caso de Venezuela es un caso de una crisis prolongadísima, en donde durante muchísimos años el mundo vio en algunas ocasiones con relativa pasividad el deterioro económico, el deterioro humanitario y, por supuesto, el deterioro político y el desmontaje de toda la institucionalidad democrática, pero también fue una crónica anunciada casi desde el punto de vista de que Estados Unidos inició un despliegue militar con relativa antelación que anticipaba algún desenlace muy similar a lo que sucedió. De manera que yo creo que la principal lección que debe sacar América Latina, pero el resto del mundo, es, en primer término, la democracia cuenta. Cuando dejamos que se deteriore la democracia en cualquier país, nunca sabemos cómo va a ser el desenlace. Y en segundo término, que así como cuenta la democracia, cuentan las reglas del orden mundial. Si los organismos multilaterales, si el derecho internacional se muestra incapaz de intervenir en casos de conflictos o deterioro extremo humanitario y democrático en países, se termina imponiendo la salida unilateral y las salidas de hecho. Claro, parece que en este caso concreto de Venezuela, Donald Trump no ha respetado especialmente el derecho internacional. ¿Cree usted que esos otros 2 países que le ponía como ejemplo, México o Cuba, pueden estar en riesgo de sufrir las mismas consecuencias? Es un llamado de atención, muy especialmente, diría yo, para el sistema interamericano de derechos humanos y para la Organización de Estados Americanos, ante la perspectiva de que una acción como esta se vuelva a repetir. América Latina tiene la obligación de mirar a sus instrumentos regionales, de fortalecer sus canales diplomáticos, de tratar de unir voluntades en una región que se está caracterizando por una extrema fragmentación, para que, entre otras cosas, las potencias regionales puedan hacerse cargo de muchas de las crisis que hoy tenemos. Vamos a hablar ahora un poquito más del papel de la Unión Europea, el papel de la Unión, no solo en este conflicto de ahora concreto, con un papel que ha sido pues, algo cuestionado por su tibieza, sino también un poco de las relaciones que mantiene Europa con América Latina. Acabamos de ver cómo se ha firmado un acuerdo con Mercosur después de medio siglo de negociaciones. ¿Cree usted que ante la posible amenaza de Rusia o de China, que podían haberle ganado un poco de terreno a Europa, esta situación concreta de ahora ha servido para acelerar un poco ese acuerdo? ¿Europa se ha dado cuenta de que igual tenía que mejorar su posicionamiento con respecto a América? La negociación que finalmente se cierra después de 25 años entre la Unión Europea y el Mercosur es una excelente señal. Ya no solamente en los aspectos comerciales que sabemos, todavía subsisten algunas preocupaciones, especialmente el sector agrícola, pero muy particularmente me parece que es un mensaje correcto desde el punto de vista geopolítico. Muchos hemos venido insistiendo que tanto Europa como América Latina tienen mucho en común, y de las cosas más relevantes es que siguen siendo las 2 comunidades más amplias de naciones democráticas. Estamos obligados en momentos como estos, en que la democracia se está cuestionando y se está debilitando, en que eso a su vez está arrastrando al sistema multilateral. Tenemos la obligación moral de trascender muchas de las diferencias y actuar conjuntamente. Esas amenazas de Donald Trump de las últimas semanas apuntan también a Groenlandia. Europa está muy preocupada por eso, han saltado todas las alarmas.
especialmente porque preocupa también cuál puede ser el futuro de la OTAN, de la Alianza Atlántica. En su opinión, ¿tiene la OTAN los días contados? ¿Europa debería buscar otras alternativas para poder defenderse? Yo no quisiera pensar en el colapso de la OTAN. La OTAN representa un mecanismo de defensa más allá de la defensa militar, la defensa de un sistema de valores, la defensa de las democracias occidentales. Así que confiamos en que puedan haber, sabiendo que aquí hay otra crónica anunciada en la situación de Groenlandia, que puedan haber mecanismos que se puedan activar de una manera mucho más eficaz, mucho más inteligente, mucho más concertada, cosa que no se logró hacer en el caso de Venezuela. Pues Laura Chinchilla, presidenta del Club de Madrid, gracias de nuevo por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Desde carne y cereales argentinos o cobre brasileño a automóviles alemanes, vino italiano o aceite español. Un mercado abierto de 700 consumidores potenciales sin trabas arancelarias arranca este sábado con la firma en Paraguay del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. La Unión Europea está encontrando un modo de manifestarse en contra de las políticas de suba de aranceles, de unilateralismo y de discrecionalidad del presidente Trump. El campo europeo mantiene sus movilizaciones ante un acuerdo, denuncian que les sitúa en desventaja. Exigen un comercio justo que proteja las normas europeas de producción. Es una cosa que es imposible competir con ellos. El 80% de los fitosanitarios y de las cosas que usan para la ganadería en esos países aquí están prohibidas. Mercosur reúne a las dos mayores economías de América Latina, Brasil y Argentina, junto a Paraguay y Uruguay. El bloque defiende su esfuerzo para adaptarse a la regulación europea. Tener buen exportador y hacer todos los deberes a pie juntillo para estar en la Unión Europea a quedarnos sin nada, pues cerraron las exportaciones de la noche a la mañana y el trabajo de Añares se fue a la basura. Europe is sending a strong signal. Las cláusulas de salvaguardia aprobadas por Bruselas no están incluidas en el pacto. Von der Leyen intentará ahora que una mayoría de la Eurocámara ratifique el texto. De momento, el grupo Patriotas por Europa, del que forma parte Vox, ha presentado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea por promover el acuerdo comercial. El precio de los alimentos en Europa subió el año pasado de media un 2,9% según datos del Banco Central Europeo. Ese encarecimiento se debe al aumento del precio de las materias primas, entre otras cosas por el calor extremo que provoca el cambio climático. De hecho, el cacao o el café han marcado máximos históricos en 2025 y han duplicado sus precios desde 2024. Y junto con el té, los dulces y la carne de vacuno suponen más de la mitad de la inflación interanual alimentaria. Y si hablamos de las previsiones de cara al año que viene, las olas de calor del último verano podrían hacer que el precio de los alimentos no procesados en la zona euro subiera entre un 0,4 y un 0,7%. Bruselas ha dado nuevas directrices para los vehículos eléctricos chinos que importe la Unión Europea. Con un sistema de precios mínimos, quieren buscar una alternativa a los aranceles de hasta el 37% que Europa impuso al gigante asiático. De momento es solo una orientación, pero Pekín celebra la medida. Considera que ambas partes tienen la voluntad de resolver sus diferencias. La mitad de las empresas españolas utiliza inteligencia artificial, es mucho más que la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 37%. De hecho, una encuesta del Banco Europeo de Inversiones sitúa a España en el 5º puesto del ranking en el uso de esta tecnología, por detrás de Alemania o Francia. A la cabeza de esa lista, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos. Más de un tercio de las empresas de la Unión Europea ya utiliza inteligencia artificial generativa, lo que nos iguala con Estados Unidos y confirma que los 27 avanzan al mismo ritmo en esta carrera tecnológica. El uso de la inteligencia artificial se concentra en determinados sectores y se concentra en las grandes empresas. Es importante que se extiendan a otros sectores, por ejemplo la industria, en especial la industria de alta tecnología, las pequeñas y medianas empresas, y que no desaparezcan los fondos, las ayudas públicas. Sin embargo, la diferencia está en la intensidad y el alcance del uso. Al otro lado del Atlántico, el 81% de las empresas que emplean IA la aplican en varios procesos internos, frente al 55% en la Unión Europea. Incluye, por ejemplo, la elaboración de informes, la automatización de procesos, pero hay otros elementos donde se utiliza, por ejemplo, en marketing y ventas, para el desarrollo de imágenes. Aunque el liderazgo europeo lo ostentan Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, España juega en la primera división de la adopción de IA.
impulsada sobre todo por las grandes empresas, mientras que muchas pymes aún no han dado el paso. ¿Puede sobrevivir una empresa sin la utilización de la inteligencia artificial? Y la respuesta sería que si en 5 años no has incorporado de forma consistente la inteligencia artificial en tus procesos, probablemente no puedas seguir existiendo como empresa en el mercado. No por la tecnología en sí, sino porque no tendrás la competitividad necesaria para poder sobrevivir en un mercado hipertensionado y muy exigente. Los sectores que están siendo más pioneros están siendo las telcos, las telecomunicaciones, también el sector tecnológico, por supuesto, retail, por toda la parte de desactivación y del cliente, y luego también en las áreas de aerospace y defensa están siendo las pioneras. En este contexto, partir de una buena posición es clave. El gran reto será utilizar la inteligencia artificial de forma profunda y estratégica, extendiéndola a más áreas del negocio para ganar productividad. Madera vieja convertida en violines, violas y violonchelos. El concierto celebrado estos días en una cárcel italiana demuestra que de las historias tristes pueden nacer alegrías, que de las barcazas que cruzan el Mediterráneo con inmigrantes a bordo surgen instrumentos, que estos instrumentos los pueden hacer presos que ven en la música una salida, tal vez la única. Sentir A estas personas que están aquí cumpliendo condena las veo tan serenas y tan dispuestas a encontrar la armonía a través de la música que de verdad me enriquecen como profesional y como ser humano, decía el mismísimo Riccardo Muti, que ha dirigido a la joven orquesta Cherubini tocando estos instrumentos reciclados frente a los presos que los hicieron. Ópera, que casualmente es como se llama la cárcel más grande de Milán, tiene más de 1.400 reclusos. Su aislamiento es casi total, por lo que fabricar instrumentos durante estos años ha logrado que el tiempo transcurra más rápido. Esta semana hemos sabido que 5 películas europeas optarán al Goya este año. El Papa ha muerto. La británica Cónclave podría seguir sumando reconocimientos. La costurera a la que quería ver. Dinamarca opta al premio con La chica de la aguja. Portugal con la ópera prima On Falling. Me llamo Aurora. Preparo pedidos en un almacén. Soy piquer. Pero las dos favoritas son la francesa Un simple accidente y la noruega Valor sentimental. Así nos despedimos. Hasta la semana que viene. ¿Puedo intentarlo? ¿Es él?